Saludos, soy el doctor Luis Adrián Rodríguez Vargas, residente de Radiología e Imágenes Médicas de la Universidad de Costa Rica. Laboro en el servicio de radiodiagnóstico del Hospital Rafael Ángel Calderón Guardia, situado en San José. Es un honor para mí exponerles el caso clínico de tuberculosis con linfadenitis del área de radiología torácica. Se trata de una paciente femenina de 33 años, oficinista, desempleada al momento del estudio del caso. Ella vive con otros 4 familiares en una casa de 2 habitaciones, son de una clase socioeconómica media. Refiere que, al menos conocidos, no posee antecedentes personales patológicos, tampoco no patológicos de relevancia. En cuanto a antecedentes quirúrgicos y traumáticos, tampoco tiene. Y tuvo un solo embarazo con parto vaginal sin complicaciones. Ella decide presentarse al servicio de emergencias del Hospital Calderón Guardia con una historia de aproximadamente 10 a 12 meses que se palpa masas cervicales. Sin embargo, decide consultar hasta ahora, ya que una que se ubicaba supraclavicular izquierda se tornó dolorosa. Al ahondar en la historia, se objetiviza la pérdida de al menos 4 kilogramos en un periodo de 2 meses, así como una historia de 3 meses de evolución de sudoración nocturna prácticamente diaria y un cuadro de sensación de fatiga que va en progreso. Al examen físico se anota que efectivamente se le pueden palpar al menos 3 conglomerados adenopáticos, 2 en triángulos posteriores y 1 supraclavicular izquierdo. Ninguno adherido a planos profundos, al menos por clínica. Emergencias realizan una interconsulta a medicina interna, quien decide internar a la paciente como un síndrome linfoproliferativo como sospecha principal para completar estudios. Una vez internada, a la paciente se le realiza una serie de laboratorios. Presenta un hemograma sin particularidades, una velocidad de eritrosedimentación y una proteína C reactiva normales. Se le realizan varias pruebas de reumatología, las cuales todas están negativas. Y como persistía siendo un síndrome linfoproliferativo la principal sospecha diagnóstica, se decide coordinar una tomografía con protocolo de linfoma, el cual consiste en un TAC con medio de contraste de cuello, tórax, abdomen y pelvis. A continuación podemos observar una tomografía computarizada de cuello contrastado que se le realizó a una paciente, donde identificamos la presencia de múltiples adenopatías con tendencia a la formación de conglomerados, predominantemente hacia los niveles cervicales posteriores. Aquí hay que ponerle bastante importancia a lo que es la morfología de las adenopatías, que vemos en primer lugar que no son de un volumen tan aumentado como suelen verse en las enfermedades linfoproliferativas. Además, y como característica y pista diagnóstica más importante, vemos que tienen un realce anular importante con un centro hipodenso, sugestivo de necrosis de la mayoría de las adenopatías que podemos valorar. Podemos observar en la tomografía computarizada contrastada de tórax en un corte axial en la ventana de mediastino la presencia de adenopatías en la estación 6, las cuales también presentan un centro hipodenso menos marcado que las adenopatías cervicales. Y también llama la atención a nivel del pulmón derecho la presencia de varios nódulos que se detallan más en la ventana pulmonar. A la valoración de la tomografía de tórax en un corte axial, utilizando una ventana pulmonar, podemos identificar numerosos nódulos predominantemente en ambos segmentos del lóbulo medio y en el lóbulo apical basal y medial basal del lóbulo inferior derecho. Estos se disponen en una distribución, los de mayor tamaño, perilinfática, de hasta 28 milímetros, y en mayor medida, nódulos más pequeños, con una distribución peribronquial ramificada, dando una imagen de árbol en brote. Además, asocian opacidades tenues en vidrio deslustrado
Estos hallazgos en el contexto de la paciente hacen sospechar de una tuberculosis postprimaria con una distribución endobronquial. A continuación, podemos observar la tomografía de tórax en corte axial en ventana pulmonar con una reconstrucción de proyección de máxima intensidad, lo que nos facilita identificar con mayor claridad el signo de árbol en brote previamente descrito. Por los hallazgos mencionados en la tomografía cervical, aunados a los descritos en la TAC torácica, en el reporte se menciona como primera posibilidad una tuberculosis endobronquial asociada a una linfadenitis cervical múltiple. Posterior al reporte, se decide hacer una interconsulta con neumología, quienes solicitan frotis de esputos por TB, los cuales están negativos. Sin embargo, se decide realizar un lavado bronquiolveolar y enviar al INCIENSA, que es nuestro laboratorio especializado de la institución, donde se detecta la presencia de Mycobacterium tuberculosis, el cual no presenta ninguna mutación que lo haga resistente al tratamiento de primera línea. Se coordina con cirugía de cuello la toma de una biopsia excisional de los ganglios cervicales, que en la descripción microscópica se evidencia la presencia de necrosis central ganglionar asociada a la presencia de múltiples granulomas rodeados de células epitelioides y células gigantes multinucleadas. Lo anterior es compatible con linfadenitis granulomatosa con necrosis central, que además se realizaron tinciones especiales que estaban negativas. Sin embargo, por el cuadro clínico es altamente sugestivo, a pesar de no encontrar bacilos en la muestra, de tuberculosis. El departamento de patología nos colaboró con las imágenes histológicas del caso. La imagen 1 corresponde a los ganglios con una tinción de hematoxilina eosina en una lente de bajo poder. En la esquina superior izquierda se observa un ganglio prácticamente conservado, donde observamos múltiples células linfocíticas teñidas de azul. Y en la esquina inferior derecha de la misma imagen observamos que prácticamente predomina una matriz rosada que corresponde a una zona de necrosis. Al aumentar el poder, podemos observar la presencia de células granulomatosas o de Langerhans, que corresponden a una célula multinuclear rodeada de una corona de linfocitos. Estas dos características son altamente sugestivas de tuberculosis en un contexto clínico que coincida con la misma. A continuación vamos a realizar una revisión de tema de los aspectos más relevantes de la linfadenitis tuberculosa. En cuanto a epidemiología, corresponde a la presentación más frecuente de la tuberculosis extrapulmonar. Cuando se presenta en la región cervical, se conoce como escrófula y es la manifestación más común de hasta un 63 a 77% de los casos de linfadenitis tuberculosa. El otro grupo ganglionar con mayor frecuencia de afectación es los ganglios mesentéricos. Suele ocurrir con más frecuencia en mujeres que en hombres, y anteriormente se consideraba una enfermedad de la infancia. Sin embargo, la edad de presentación se ha desplazado con más frecuencia hacia jóvenes entre 20 y 40 años. La epidemiología de la linfadenitis tuberculosa varía entre países en vías de desarrollo y de altos recursos. En estos últimos, la mayoría de los casos de linfadenitis suele ocurrir por inmigrantes de otros países donde la tuberculosis es endémica. En cuanto a los países de recursos limitados, la tuberculosis suele ser endémica, y la tuberculosis extrapulmonar ocurre hasta un 60% de los pacientes con tuberculosis pulmonar. Entonces frecuentemente se observan signos de afectación pulmonar, como en el caso que acabamos de ver. La mayoría de los casos de tuberculosis extrapulmonar, el mayor factor de riesgo corresponde a una sobreinfección con VIH, sobre todo cuando los CD4 son menores a 300 células por microlitro. En un estudio danés también se mencionan otros factores de riesgo, que suelen ser el abuso de alcohol, la falta de vivienda, la diabetes y la insuficiencia renal. En cuanto a la presentación clínica, en adultos jóvenes la manifestación más usual es una linfadenopatía crónica no dolorosa. Puede ser múltiple o aislada. Las masas o la masa pueden estar presentes hasta 12 meses antes del diagnóstico. Al examen físico suelen ser unas masas firmes, discretas,
conglomerados o pueden incluso fistulizar hasta piel. La presentación que los ganglios se vuelvan fluctuantes suele ser hasta después de los 12 meses. La masa puede aparecer unilateral o múltiple en los triángulos cervicales anteriores o posteriores con mayor frecuencia. Sin embargo, también pueden afectar los ganglios linfáticos submandibulares o supraclaviculares. La enfermedad bilateral es menos común, aparece hasta un 26% de los casos, como en el caso que acabamos de presentar. En cuanto al diagnóstico diferencial, la linfadenopatía periférica, ya sea múltiple o aislada, la principal sospecha va a ser una malignidad. Depende de la edad, suele sospecharse un linfoma, una enfermedad linfoproliferativa o un cáncer de cabeza y cuello. Otros diagnósticos diferenciales corresponden a infecciones como por complejo de Mycobacterium avium, pueden ser enfermedad por arañazo de gato, infecciones fúngicas, causas no infecciosas como la sarcoidosis. Existe una presentación de una linfadenitis necrosante histiocítica idiopática que se conoce como la enfermedad de Kikuchi, que es poco frecuente, sin embargo la presentación es muy similar a la linfadenopatía tuberculosa, donde lo que más varía son los márgenes indistintos de los focos de necrosis. En cambio, como vimos anteriormente, en la tuberculosis suele verse bastante bien marcado en la zona de necrosis junto con el anillo periférico que realza. Existen numerosos estudios de imagen con los cuales se pueden determinar hallazgos sugestivos de linfadenitis tuberculosa. En cuanto al ultrasonido, al comparar las adenopatías metastásicas, ya sea de cáncer de cabeza y cuello o de etiología linfoproliferativa contra la linfadenitis tuberculosa, esta última asocia en mayor incidencia la presencia de tejido blando circundante anormal, necrosis quística, realce acústico posterior y un patrón heterogéneo marcado. La tomografía computarizada, ya sea en un estudio contrastado o cuando es en combinación con la emisión de positrones, es útil para identificar los ganglios linfáticos involucrados y esto a su vez funciona para realizar una biopsia dirigida o monitorear la respuesta al tratamiento. Lastimosamente, no se cuenta con ningún hallazgo patognomónico de linfadenitis tuberculosa. Sin embargo, la presencia de realce periférico anular, sobre todo cuando es en apariencia multilocular de varios ganglios, asociado a una necrosis central bien delimitada, es altamente sugestiva de linfadenitis tuberculosa. Además, otro hallazgo que hay que tomar en cuenta es el tamaño de estos ganglios, ya que las adenopatías necrosadas en las etiologías linfoproliferativas suelen ser de gran tamaño. En cambio, la necrosis que se observa en la tuberculosis es en ganglios de un tamaño bastante menor. La enfermedad de Kikuchi es una gran imitadora de la linfadenitis tuberculosa. Sin embargo, cuando ponemos atención, se encuentran algunas diferencias. Por ejemplo, la necrosis ganglionar suele ser mínima o nula, así como difusa cuando existe. Presenta importante infiltración perinodal y no hay ninguna evidencia de patología pulmonar ni linfadenopatía mediastínica. En cambio, en la tuberculosis, en una gran mayoría de los pacientes con linfadenitis tuberculosa, también tenemos enfermedad pulmonar. Las imágenes de tórax, entonces, es importantísimo asociarlas, ya sea desde una radiografía simple, donde podemos observar varios nódulos, una distribución miliar, podemos observar ya hallazgos más crónicos como engrosamiento pleural, cavitaciones, al igual que en la tomografía, donde podemos observar todos estos hallazgos. También podemos tener patrón en árbol en brote de una tuberculosis endobronquial, y entonces es importante siempre asociar esas imágenes de tórax a la hora de sospechar de una enfermedad linfoproliferativa, una enfermedad de linfadenitis tuberculosa. El diagnóstico definitivo, un primer buen acercamiento es una aspiración por aguja fina, la cual tiene una sensibilidad del 77% y una especificidad del 93%. Sin embargo,
por mucho, la biopsia escisional es el estudio con más alto rendimiento diagnóstico. De él, las muestras se deben enviar a realizar histología, tinción, alcohol ácido resistente, cultivo y amplificación de ácido nucleico, el cual con todo esto se logra identificar el Mycobacterium tuberculosis en más del 95% de las ocasiones. En cuanto ya el diagnóstico se realizó, el tratamiento suele ser el de primera línea de antifímicos. Si solo se cuenta con enfermedad ganglionar, 3 meses es lo indicado en primer momento, y si asocia enfermedad pulmonar, se realiza el esquema típico de 6 meses. Sin embargo, también hay que realizar un estudio del cultivo de la tuberculosis para saber si tiene algún gen de mutación de resistencia a la primera línea, para saber si se tiene que asociar algún otro antifímico ya de segunda o tercera línea. Estas son las referencias utilizadas para la revisión del caso. Espero que hayan disfrutado esta presentación y les agradezco muchísimo su tiempo.